La hernia del núcleo pulposo corresponde, en estricto rigor, a una salida del material discal que corresponde del disco intervertebral de su lugar. Entre cada par de vértebras móviles existe un tejido discal, que nosotros conocemos como el disco intervertebral, que funciona como un amortiguador, le da flexibilidad a la columna y permite que vuelva de nuevo a su posición. El problema es que este tejido discal es principalmente constituido por agua y esa cantidad de líquido se va perdiendo durante la vida. Eso va produciendo que el disco se va aplastando con el tiempo, se va haciendo más frágil, más rígido y por ende más propenso a sufrir roturas. Una vez que se rompe la parte periférica que mantiene el disco en su lugar, parte del centro, que es el núcleo pulposo, un contenido como gelatinoso, se sale de su lugar, ¿ya? Y al salir de su lugar puede eventualmente invadir el canal por donde van los nervios, sobre todo en la parte lumbar o cervical, donde es más prevalente. La hernia del núcleo pulposo tiene su origen principalmente en una escalada degenerativa del tejido discal. ¿Qué quiere decir esto? El tejido discal corresponde principalmente a dos estructuras, un envoltorio que se llama anillo y un centro que se llama el núcleo pulposo. El núcleo pulposo está principalmente formado de agua y esa cantidad de agua se va perdiendo en la vida. Eso produce que nos vamos achicando y además produce que el anillo, que es la parte externa, empiece a ser sometido a mayor presión. Esa presión puede producir que este anillo se rompa y por ende el núcleo pulposo sale de su lugar. El cuándo ocurre esto viene principalmente determinado por genética, por factores que están en nuestro ADN. Sin embargo, hay algunos factores externos que también pueden influir, así por ejemplo el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, son factores bastante importantes que pueden hacer que esto aparezca antes o después, independiente de la genética. Los principales síntomas que hacen sospechar que un paciente esté cursando con un cuadro de una hernia del núcleo pulposo o HNP pueden ser principalmente dolor lumbar o cervical y a su vez un dolor irradiado ya sea por la pierna en el caso de la patología lumbar o por la extremidad superior en el caso de la parte cervical. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un gran porcentaje, por no decir la mayoría de las hernias, se encuentran presentes en pacientes totalmente asintomáticos. Por ende, en la historia del paciente, el examen físico y el examen imagenológico tienen que cuadrar perfectamente para poder explicar estos síntomas y solo así plantear que esa hernia es realmente el origen del problema. El diagnóstico de la hernia del núcleo pulposo está basado fundamentalmente en la historia que nos cuenta el paciente y en el examen físico que uno puede observar en el momento de la consulta. Sin embargo, este diagnóstico o esta sospecha diagnóstica se ve confirmada con estudios imagenológicos y en este sentido lo que más nos ayuda es la resonancia magnética. Cuando por algún motivo la resonancia no puede realizarse, el escáner también puede ser de ayuda, pero nuestra primera preferencia es la resonancia. El tratamiento de la hernia del núcleo pulposo tiene que ver principalmente con la sintomatología que presenta el paciente. Así, tenemos que tener muy en cuenta que la gran mayoría de las hernias del núcleo pulposo son asintomáticas. Hay muchos pacientes que pueden presentar una hernia en un examen y sin embargo no va a requerir un tratamiento agresivo dirigido a eso, sino más bien una prevención. Ahora, cuando hablamos del grupo de pacientes que ya tienen síntomas, ya sea en la parte cervical, una cervicobraquialgia, que es un dolor que se irradia por toda la extremidad superior, o una lumbociática, que es un dolor que parte en la región lumbar y se irradia por toda la pierna, el tratamiento puede ir desde analgésicos acompañado con kinesioterapia, se puede pasar por la etapa también de las infiltraciones o eventualmente la cirugía. La verdad es que no hay una receta que sirva para todos los pacientes en este sentido para determinar cuál es el tratamiento. Ni siquiera el tamaño de la hernia en la resonancia. Tiene que ver con los síntomas del paciente y principalmente cómo va respondiendo a los tratamientos, intentando siempre partir de lo menos agresivo e ir escalando hasta eventualmente llegar a la cirugía. Tenemos que tener en cuenta que de los pacientes sintomáticos, más del 80% anda bien con un tratamiento conservador, planteándose cirugía en menos de un 15%. Cuando hablamos de los pacientes que han sufrido de una hernia del núcleo pulposo lumbar, sabemos que la mayoría va a andar bien con un tratamiento conservador. Una parte muy importante de ese tratamiento es aliviar el dolor. Pero una vez que logramos aliviar el dolor,
algo que va a ser fundamental en la recuperación y posteriormente en la prevención, que esto idealmente no vuelva a suceder, tiene que ver con la actividad física idealmente controlada y bien dirigida en un comienzo. Si bien en la fase inicial de recuperación de una hernia no se recomienda hacer deporte, sí la actividad física controlada, por ejemplo con un kinesiólogo y posteriormente ejercicios bien dirigidos y con una buena técnica, son el tratamiento que más nos va a ayudar en una recuperación a largo plazo y a la prevención final de no volver a caer en este tipo de situaciones.